Pues bueno, el señor Rodrigo Pacheco se burló de mis pronósticos al respecto de que iba a ser celebrado el crecimiento del 0.1%, cual si hubiéramos recuperado California y Texas. Señor Pacheco, buenos ¿Cómo estás, días. mi querido Paco? Bien. Todavía bien, muy bien. temprano para celebrar porque ayer te contaba en la tarde que el 23 de agosto se da la cifra ya definitiva. No vaya a haber algún cambio. Estamos muy pegados al límite de cero. De cero, o de exacto. 0 menos 1. Menos uno. Entonces, si el 20% de los datos que faltan por computar no son tan positivos, yo espero que sí lo sean, de Yo verdad. también, porque por el país, ¿no? el titular, digamos, que manda a los mercados internacionales es importante. Claro. Y eso me lleva al otro tema, Paco. Ayer la Reserva Federal bajó en 25 puntos base la tasa de referencia. Muchos de los que nos están viendo dicen, ¿a mí qué me importa? Importa por dos cosas. Sí. Uno, porque el diferencial entre la tasa de Estados Unidos y la mexicana hace que México, desde un punto de vista de inversión financiera, se hace más atractivo. Porque claro, si tú vas a un país en donde la inflación es menos de 4 y la tasa de referencia es 8.25, pues es buena idea, ¿no? Da un buen rendimiento. Claro. Quiero ver, soñarían los europeos y los estadounidenses en tener tasas como la de México. Los bonos del gobierno mexicano pues son Estamos muy atractivos. en 8.25. 8.25. Estados Unidos ayer baja de 2.5 a 2.25%. Brasil, un país como el nuestro, más o menos los datos de inflación están igual. Ayer bajó, sorprendió a todos, 50 puntos base, o sea, bajó de 6.50 a 6%. Es que es un trancazo importante. Y entonces el Banco de México se va a reunir el próximo 15 de agosto y a lo mejor baja la tasa. Y eso tiene otro ángulo, se expresa en el tipo de cambio, obviamente. Claro. Porque pues más inversionistas vienen, compran pesos, ¿no? Venden sus dólares, compran pesos, y entonces el peso se mantiene. Ayer llegó a estar en 18.90 y algo. Y luego, cuando la Reserva Federal dijo, bueno, esto es una baja de tasas, pero no se confíen, no la vamos a seguir bajando tanto. Entonces ya se recuperó un poquito el peso. Ahorita lo estaba revisando, está en 19.20. Sí. Más o menos, para darnos una idea, en los bancos suele estar lo más caro 30 centavos arriba, o sea, 19.50. Pero últimamente ha estado bajito. Y lo otro, lo que nos dice de la economía estadounidense, que es el gran detonante de México. A pesar de que en esta primera fase del año ellos han crecido mucho más que México, casi siempre está correlacionado, muy simple. Son el principal grupo de turistas internacionales en México, Claro. son el principal mercado de exportación mexicano, nada más el 81% de las exportaciones mexicanas se van a Estados Unidos, y por supuesto, de allá vienen las remesas. Cuando hay un mal ciclo económico en Estados Unidos, las remesas también caen. Oye, ¿qué es lo que pasa con el bolsillo de la gente que nos está viendo si Banco de México baja 1/4 de punto la tasa? ¿Cuál es lo que le pasa a la gente de a pie como nosotros? Empieza a haber un poco más de actividad económica, y eso quiere decir que a lo mejor empieza a haber, digamos, más gasto. Ayer, por ejemplo, fue una tintorería y se veía medio flaco el asunto, medio vacío. Eso quiere decir que la gente tiene un poco más de dinero, empieza a gastar más, y entonces empieza a haber un mayor dinamismo de la economía, que eso es lo que parece se está requiriendo para la segunda mitad. Por eso es que la Secretaría de Hacienda anuncia este paquete de 485,000 millones de pesos, porque es claro que el diagnóstico es México tiene que apretar el acelerador en la segunda mitad. A ver, ya otra pregunta. ¿Hay subejercicio o no hay subejercicio? ¿A quién le crees? ¿Al jefe del secretario de Hacienda o al secretario de Hacienda? Pregunto, es una pregunta válida, ¿no? No, yo, sabes que le creo mucho al secretario de Hacienda. Hoy estoy esperando, ayer se dijo que se va a utilizar el Fondo de Estabilidad para, si salen cortos los ingresos de Pemex, pues ahí se compensa sin lastimar los objetivos fiscales, lo cual está muy bien. Nada más hay que esperar la confirmación esta mañana de que esto sea así. Sin duda, y ayer el secretario de Hacienda decía algo que parece contradictorio, decía, no hay subejercicio. Bueno, evidentemente sí lo hubo en la primera mitad, ya están ahí los números. Que todos es muy claro, se sintió, pero ¿no? puedes acelerar en la segunda mitad del año. ¿Qué pasa también? Muchos proyectos, vamos a pensar el de la refinería, independientemente de su viabilidad en términos de ingresos, la ejecución de la obra, ahorita estás en etapa de planeación y se empieza a ejecutar más. Y empiezan a gastar dinero y empieza la industria a recuperarse, ¿no? Lo que es clave es que, o medicinas, o podemos abordar varios rubros. El hecho es que ojalá se haga con mucha rapidez para que sí se siente el efecto en la economía y ayude un poco a remontar este bajo ciclo de crecimiento. Digamos claramente, el presidente anda en lo político y el secretario anda en lo técnico. Exactamente. ¿No? O sea, él se tiene que mantener en lo que ha dicho y punto, y el secretario pues no puede andar diciendo lo mismo. Exacto. Porque ¿Tienes otros datos? Yo no tengo otros datos. Yo no tengo ni datos. Ni datos, exacto. Muy bien. Esperando. Y luego un día platicamos, Paco, lo que ayer decíamos,
la encuesta del ingreso por hogar, Paco, es bien importante porque nos habla de las enormes diferencias que hay en este país y nos permite como mexicanos entender que la realidad que vivimos no es la realidad de todos. Un dato muy simple, un dato, ese sí es dato. El hogar más pobre de México tiene 18 veces menos ingresos que el hogar más próspero. ¿Dónde está el hogar más próspero en nuestro país? En la Ciudad de México. ¿No? Bueno, sí, ese es de una persona, es el no. de Shelley Llegón. Exacto. No, es en una zona urbana en la Ciudad de México y el más pobre en una zona rural en Chiapas. La persona más pobre seguramente es una mujer indígena. Que son los pobres de los pobres. De los pobres país. que tienen muchos hijos. Señor Rodrigo Pacheco, luego platicamos de eso a fondo porque es bien interesante. Es bien importante. Muchísimas gracias. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.